Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Partimos entonces hoy día martes, después de un fin de semana largo, todos descansados, para comenzar entonces a trabajar. Vamos a partir, tenemos un pequeño problema con cómo se ve la diapositiva. Espérenme. A ver. Ah, no. ¿La ven entera ustedes? Sí. Excelente. Ya. Partimos entonces. Recuerden que la clase anterior habíamos pasado entonces el plebiscito de 1988 y habíamos terminado un poco la historia de Chile. De hecho, me equivoqué porque yo les había dicho que esta semana íbamos a empezar con Historia Universal, pero me faltaba revisar una materia de espacio geográfico que la vamos a ver ahora. Vimos entonces el plebiscito de 1988, cómo se va a pasar de un periodo de dictadura de la historia de Chile hacia un periodo de transición a la democracia a través de un proceso eleccionario. Entonces, tenemos las elecciones presidenciales que se realizan votando por 3 candidatos principales, que era Elwin, Errázuriz y Bucci, ¿ya? Y como sale Elwin, damos este periodo entonces de transición, de inicio de la transición, que va a tener el objetivo primordial entonces de centrar su esfuerzo en la reparación y la reconstrucción de nuestro país en contraposición a todo lo que se había realizado en la dictadura militar, ¿ya? ¿Quiénes asumen este proceso de transición? Bueno, principalmente los gobiernos de la Concertación, que se encuentran, tienen un largo camino recorrido hasta que llega el presidente Sebastián Piñera, que el presidente Sebastián Piñera es el primer expresidente, ¿no es cierto?, de derecha que sale después de la llegada de la democracia, desde la llegada de la democracia en Chile. Y hablamos también de algunos desafíos que tenía estos gobiernos, que eran desafíos principalmente relacionados con la reducción de las desigualdades económicas y sociales en nuestro país, en un contexto donde estos gobiernos habían mantenido el sistema económico y social que se había desarrollado en dictadura, principalmente este sistema que nosotros conocemos como el sistema neoliberal, que había reducido entonces las labores del Estado. En contraposición, recuerden, a este modelo ISI que se venía desarrollando anteriormente. Entonces, vamos a pasar a la clase de hoy día, que recuerden que vamos a seguir viendo Historia de Chile. Esta sí que es la última clase de Historia de Chile. Una pequeña confusión a mí me hizo decir la semana pasada que no lo era, pero bueno. La clase número 17 es Transformaciones del espacio geográfico durante el siglo XX. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen de cómo va a cambiar el espacio geográfico en relación a los cambios económicos que ha tenido nuestro país, viendo y haciendo un pequeño resumen de los cambios más importantes que han existido en Chile. Entonces, primero vamos a hacer, o el objetivo va a ser la caracterización del impacto de distintos procesos económicos sobre el espacio geográfico, la crisis económica de 1930 y el abandono de las salitreras,
la minería del cobre y las nuevas ciudades mineras, la política de sustitución de importaciones y los nuevos focos industriales, la reforma agraria y la redistribución de población y de tierras agrícolas, y la apertura económica a los mercados internacionales y su impacto en la reconversión de las zonas rurales, en la reconstrucción de los polos industriales y en los cambios en el uso del suelo urbano. Entonces, vamos a ver en esta clase las principales transformaciones del espacio geográfico de nuestro país durante el siglo XX. Vamos a entender por espacio geográfico, por lo tanto, como se menciona ahí, que es una construcción social, económica, cultural y política, conformada a partir de la interacción entre el ser humano y el medio. Por lo tanto, si bien tenemos, como se muestra en la fotografía, tenemos una naturaleza, tenemos algo que está acá, el mundo, ¿no es cierto? Tenemos la intervención del ser humano que va a ir cambiando y se va a ir moviendo esta geografía. Por lo tanto, nosotros vamos a entender desde una percepción histórica que la geografía es un cambio que va a ir relacionado entonces con las prácticas económicas, culturales y políticas que va a tener el ser humano. Es una relación entre ambos mundos, por así decirlo, ¿ya? No es algo esquelético, no es algo quieto, es algo que se va a ir moviendo. Entonces, esta idea de la movilidad del espacio geográfico, nosotros lo vamos a ver en 4 grandes mundos, en 4 grandes momentos de acuerdo a la economía en el que se desarrolló nuestro país, que es el auge salitrero, que lo vimos, ¿no es cierto?, la gran minería del cobre, la industrialización de sustitución por importaciones, que es el modelo EASY, y la apertura económica, que es lo que estamos viviendo hoy día. Vamos a comenzar, por lo tanto, a analizar este auge salitrero y como habíamos analizado y visto en clases anteriores, nosotros encontramos que en la zona de Tarapacá y en Antofagasta se van a explotar principalmente la zona salitrera, que va a ser un auge económico en nuestro país, que va a redundar, va a repercutir en la economía, en la cultura y en la sociedad. El mapa de acá muestra específicamente las zonas donde habían oficinas salitreras, donde hay distintos puntos entonces de explotación y cómo este auge salitrero se va a ir moviendo en relación al mapa y en relación a las nuevas economías. Entonces nosotros tenemos la disposición de los depósitos salitreros que van a encontrarse en toda la parte norte de nuestro país, en la gran parte norte de nuestro país, que principalmente entonces es Tarapacá y Antofagasta, en un concepto en una zona que es bastante árida, ¿ya? Vamos a encontrar entonces no solo un desarrollo de estas ciudades, de estas oficinas salitreras, sino que también, como habíamos visto, un desarrollo de puertos y poblados. Recuerden que lo que se requería era que estas salitres, por ejemplo, que se explotaba en esta zona, saliera a un puerto para que desde este puerto se pudiera comercializar hacia los otros países. Por lo tanto, va a desencadenar un auge en distintos puntos, en distintos aspectos de la economía de nuestro país, como los puertos y diferentes poblados. A su vez, esta conexión que nosotros vemos desde las oficinas salitreras a los puertos se realizaba en función de los ferrocarriles. Otro auge que nosotros encontramos entonces y que estas dos van a relacionarse con la intervención humana en el espacio geográfico, en la creación de oficinas salitreras, en la creación de los puertos y obviamente en la construcción de caminos de ferrocarriles que van a incidir en cómo el ser humano va a manipular y va a ocupar este espacio geográfico, ¿ya? Sin embargo, este espacio geográfico también va a tener ciertas consecuencias en la extracción de materia prima. El uso del agua, de la escasa agua que existía en esta zona por las salitreras y también del árbol del tamarugo, que van a redundar, por cierto, en una condición que hasta el día de hoy se mantiene, que es una condición de sequía y de reducción entonces de este
árbol casi que se encontraba en esa época casi extinto junto con la yareta, ¿ya? Por lo tanto, si bien hay un foco que es el salitre, que es el auge salitrero, nosotros vamos a encontrar distintos puntos, distintos aspectos que van a potenciar este foco que es el salitre. Y como les mencionaba, los puertos, los poblados, los ferrocarriles, y a su vez, los ferrocarriles van a necesitar carbón y van a necesitar, por ejemplo, personas especializadas en la utilización de estos ferrocarriles, la producción de durmientes, por ejemplo, y todo esto va a generar y va a desencadenar una suerte de manipulación y cambios sociales y espaciales de nuestro país. Recuerden que el espacio no es solo el espacio dado por la geografía y por la intervención del hombre, sino que también los espacios más cerrados, las construcciones, las ciudades. Y en las oficinas salitreras nosotros podemos ver una suerte de ciudad autárquica, ¿no es cierto?, que se va a autosustentar de alguna manera, de cierto modo, ¿no es cierto? Entonces la distribución de estas salitreras tenía que ver con viviendas de obreros casados y solteros, recuerden que estaban separados, una pulpería muchas veces, generalmente la pulpería, y muchas veces había gimnasios, iglesias, hospitales, todo dentro de este espacio. Se van a generar estos poblados y estas ciudades que van a ser sumamente importantes entonces porque post-crisis del 29, que es cuando va a decaer el salitre por el jueves negro o el martes negro, dependiendo de la crisis que sufre la bolsa de Nueva York, se va a producir una crisis tan relevante en la venta del salitre que va a terminar por el cierre de estas salitreras y de estas oficinas y obviamente de este espacio que el hombre ha intervenido. Como el hombre interviene en este espacio, entonces, y quedan abandonados, se van a crear y va a existir un grupo importante que va a querer relevar en la actualidad estas zonas que hoy día van a constituir zonas patrimoniales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las oficinas de Chacabuco, que se va a declarar Monumento Nacional en 1971, y tenemos una de las más conocidas, que es la oficina Santa Laura y Humberstone, que se van a declarar Monumento Nacional en 1970 y Patrimonio de la UNESCO en el 2005, ¿ya? Recordemos que estas son zonas abandonadas hasta el día de hoy, o sea, que no tienen no cumplen el objetivo para el cual fueron creadas. Por lo tanto, su abandono, su auge y posteriormente su abandono tiene que ver con esta movilidad que yo les menciono del espacio geográfico y cómo nuestro país se ha relacionado con su geografía en función de diferentes paradigmas económicos y políticos, obviamente. Otro aspecto que vimos, por lo tanto, tiene que ser la minería del cobre, el auge del cobre, que es utilizado principalmente para las tuberías y cableado, que fue también requerido en el extranjero, en este auge de la electricidad, ¿ya? Esta minería del cobre, entonces, tiene 4 procesos importantes. El primero es su extracción, que se realiza principalmente con maquinaria. El segundo va a ser la refinación, que va a ser cuando se muele el cobre, ¿no es cierto? Se tritura y a través de un proceso físico-químico se va a dividir con los distintos químicos o los distintos minerales que contiene esa tierra para poder separar el cobre y dejarlo aparte. Tenemos la fundición, donde se van a procesar entonces estas láminas que nosotros vemos acá, que son muy parecidas y que son muy famosas, que parecen como chocolate. Y posteriormente entonces su comercialización. Recuerden que todo este proceso de minería siempre tiene que ver solamente con la materia prima. Nosotros no logramos producir entonces las tuberías, en este ejemplo, las tuberías y el cableado, sino que nosotros exportamos esta materia prima para que otro país lo manufacture y desde esta manufactura entonces se devuelve a Chile en una comercialización de productos. Esta minería del cobre tiene 2 intervenciones en el espacio geográfico relevantes.
La primera de ellas, que ustedes deben conocer muy claramente, que es la mina a rajo abierto o tajo abierto, que es la minería, una de las más famosas, entonces Chuquicamata, ya que es la fotografía que yo les puse acá. Y la segunda es la mina subterránea, que también es súper conocida, que es la que está acá. A ver, las características fundamentales o por qué se realiza una en vez de la otra. Primero, esta se puede realizar porque el mineral se encuentra no tan en profundidad, no tan profundo, ¿no es cierto? Y a su vez, las capacidades de la Tierra o la condición de la Tierra no facilita entonces la construcción de estos túneles subterráneos. Por lo tanto, contrariamente, ¿no es cierto?, en la mina subterránea el mineral se encuentra en muy baja profundidad y las condiciones del terreno hacen que este terreno no ceda y se pueda construir estas especies de cuevas que van a ir bajando cada vez más para extraer de manera actualmente como maquinarias, ya no tan artesanal, ¿no es cierto?, este mineral que es el cobre. De acuerdo a las zonas mineras, nosotros, y teniendo como eje central la intervención del hombre o la relación del hombre con el espacio geográfico, nosotros vamos a tener 3 ciudades mineras importantes en relación al cobre. El primero de ellas va a ser Sewell. Sewell, que se sitúa en la 6ª región, en la región de Libertador Bernardo O'Higgins. Se va a construir esta ciudad principalmente por la mina El Teniente, que se crea en 1905. Esta ciudad donde vivían entonces los trabajadores y sus familias, de a poco va a ir a través de 2 causas. Entonces esta ciudad va a ir siendo abandonada porque principalmente porque se aumenta la población en este proceso de ISI, donde el Estado va a asumir el rol primordial de las mineras, aumenta la población, aumenta mucho entonces los trabajadores y a su vez hay contaminación en la ciudad producida por esta minería, que van a emigrar, por lo tanto, a Rancagua. Luego tenemos Chuquicamata, con la mina de Chuquicamata, y luego tenemos entonces Chuquicamata se sitúa en la región de Antofagasta, y tenemos El Salvador, que se sitúa en la región de Atacama. Si ustedes se dan cuenta, esta fotografía de acá muestra el pueblo de El Salvador, que El Salvador se caracteriza entonces por esta intervención urbana que parece un anfiteatro. Generalmente se relaciona un anfiteatro porque en el centro se van a localizar las principales oficinas, las principales lugares donde se van a encontrar obviamente los trabajadores, los jefes, la administración de la minera principalmente. Tenemos entonces que a su vez, igual que como lo nombré con el salitre, hay un cuestionamiento entonces a la minería del cobre y la relación que se tiene con el medio ambiente. De hecho, yo les puse ahí una ilustración que demuestra de cómo entonces esta minería va a producir un daño al territorio mundial y en específico al territorio chileno, ¿ya? Por ejemplo, el uso del recurso hídrico. Pensemos que las mineras van a ser la principal industria que va a necesitar el recurso hídrico. Y algunas de ellas se van a situar entonces en glaciares o campos de nieve, que su uso va a repercutir directamente, por lo tanto, con la agricultura, la ganadería de los pequeños poblados que se sitúan alrededor de estas mineras, sobre todo en zonas que ya son desérticas. Derritiendo también los glaciares y los campos de nieve. También requieren de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, que también son contaminantes por su uso
y los desechos y tanques de relave. Los desechos de las mineras son desechos muy contaminantes que van generando entonces, van impidiendo que esa tierra, que ese suelo o incluso el agua pueda ser utilizado en otros aspectos, otras situaciones. Entonces, nosotros llevamos, recuerden, el primer ámbito era el salitre, el segundo teníamos la minería del cobre y el tercero va a ser este cambio de paradigma que va a ser el modelo ISI. Recuerden que es la industrialización por sustitución de importaciones y que en términos concretos va a ser el ISI es que el Estado se haga cargo y el Estado asuma su rol protagónico en la industrialización a través de una institución que es la más importante de todas para potenciar estas industrias, que es la Corfo. En torno a la energía, a la producción de energía y a la industria, nosotros vamos a tener dos aspectos importantes, dos mundos relevantes, que va a ser la extracción del petróleo y la producción de energía eléctrica. En la extracción del petróleo, nosotros vamos a tener como una principal empresa nacional, que es la ENAP, que es la Empresa Nacional de Petróleo, donde va a situar y se va a encontrar primeramente esta zona de petróleo en la Tierra del Fuego hacia 1945. Y la ENAP se va a fundar en 1950. Pero va a tener un fuerte impacto ambiental. ¿Ok? Recordemos que en esta época, en este proceso y en este contexto, el debate medioambiental no era un debate tan relevante como hoy día. Ya no estaba en la palestra todo lo que nosotros hoy día nos hemos concientizado, ¿no es cierto?, del reciclaje, de la reutilización, de la contaminación. En ese momento lo más importante para Chile y para la economía chilena era el proceso de industrialización. Por lo tanto, estos análisis van a ser principalmente, se van a entender principalmente como análisis posteriores y haciendo una historiografía haciendo una historia, un análisis histórico de la relación entre el espacio geográfico y la intervención del hombre, ¿ya? Y por otra parte, nosotros tenemos la energía eléctrica, donde vamos a situar la primera central de hidroeléctrica del país en Chivilingo, del país que se va a denominar Chivilingo, para iluminar Lota. Recuerden entonces que la mayoría de las cosas se encuentra relacionada y se encuentra conectada. Y se va a crear un plan de electrificación general hacia 1930, si no me equivoco, 30. Y la empresa, nuevamente el Estado entonces viene a hacerse cargo de esta necesidad y se va a crear la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima en 1943. Tenemos las industrias y sus consecuencias territoriales. Recordemos entonces que en este contexto de industrialización vamos a encontrar distintos focos que van a intervenir en el espacio geográfico, principalmente en la zona centro y sur de nuestro país. Por ejemplo, se va a crear la CAP en Talcahuano, la Compañía de Aceros del Pacífico, y IANSA, que es la producción de azúcar, ¿no es cierto?, en las zonas de Linares, Yanquihue y Los Ángeles, principalmente. Miren la fotografía que se encuentra ahí, que es un campo, y todo el humo que bota. Entonces se va a relacionar íntimamente con el impacto medioambiental que van a generar estas industrias y las consecuencias territoriales, ¿no es cierto? Y tenemos también en este proceso de industrialización, uno de los focos importantes de industrialización fue las telas y los insumos industriales, que van a haber 3 puntos relevantes, 3 regiones, 3 ciudades, que va a ser Santiago, Concepción y Valparaíso. Los focos industriales van a incidir entonces en la fuerte migración, pero también en la contaminación que van a tener estos lugares. Los efectos espaciales, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que hacia 1940 en Santiago vivían 952.075 personas y en 20 años ese número aumenta hacia 1.907.378.
¿Qué genera? Bueno, primero, este crecimiento es un crecimiento no regulado, y el que no sea regulado repercute en cómo se van a ir formando estas poblaciones, cómo se va a organizar esta ciudad. Y segundo, lo que habíamos denominado el efecto en torno a los focos industriales va a ser obviamente la contaminación industrial, por la que vamos a estar viviendo constantemente y hasta el día de hoy. Tenemos también el proceso de reforma agraria que va a incidir en y va a cambiar el espacio ya rural y no industrial, no de la ciudad. Y tenemos, por ejemplo, el impacto en la zona, en el espacio geográfico, a través del decreto de ley 16.640, que reduce entonces a 80 hectáreas de riego básico. Recuerden que nosotros comenzamos con el proceso de reforma agraria con Jorge Alessandri, luego viene Frey y luego viene Salvador Allende. Y esta reforma agraria se genera principalmente en la zona central y sur de nuestro país. ¿Cómo cambia espacialmente esto? Bueno, principalmente por la distribución de la tierra y el uso que va a tener esa tierra. Recuerden que antes de la reforma agraria nosotros teníamos grandes haciendas donde no se ocupaba todo el territorio. Entonces, en 1960, el 32% de la población vivía en zonas rurales. En la zona central, por ejemplo, como Curicó y Linares, el 60% de la población residía en zonas agrícolas. Hoy día esa situación se ha invertido. La mayoría de la población vive en ciudades. Esto no solo repercute materialmente en la zona geográfica, en el campo, sino que también en la estructura económica y social de la reforma en el campo. Por ejemplo, se debilita el sistema de inquilinaje, cambiando entonces este inquilino por este obrero campesino, este obrero rural. Se generan nuevos, pequeños y medianos propietarios y se genera también la propiedad familiar agrícola o la propiedad comunitaria y cooperativa. Tenemos también en la reforma agraria los centros de reforma agraria y los centros de producción. Sin embargo, durante el periodo de dictadura hay una disolución y venta de estos territorios. O sea, hay una facilidad para poder vender estos territorios, lo que nuevamente nos va a llevar a una concentración del territorio del campo, de la tierra. Por eso entonces nosotros nuevamente insistimos con esta idea de que el espacio geográfico tiene que ver y es más bien una movilidad de los distintos aspectos políticos, sociales, económicos, en los que interviene también el hombre por diferentes paradigmas. Y tenemos el último gran mundo que va a cambiar esta estructura del espacio geográfico, que es la apertura económica bajo el sistema neoliberal. Este sistema neoliberal, recuerden que habíamos visto que se imparte el sistema neoliberal en la dictadura a través de economistas y de investigaciones. Denominamos a estos investigadores, ¿no es cierto?, los Chicago Boys, que principalmente busca abrir, generar una economía hacia afuera, y nosotros, bueno, coloqué acá la foto del puerto de Valparaíso, uno de los puertos más importantes que va a conectarse con los puertos y con el extranjero. Y recuerden que hasta el día de hoy las exportaciones se realizan principalmente por embarcaciones. Se va a desarrollar entonces esta idea y este concepto de las ventajas comparativas, donde de acuerdo al espacio geográfico, a las condiciones climáticas, se va a producir entonces una suerte de especialización de ciertas materias primas que Chile puede producir en relación a otros países que no se puede producir, por ejemplo, para explotar y exportar de mejor manera. En esta apertura económica nosotros vamos a diferenciar ciertas zonas de nuestro país. Por ejemplo, en el norte grande vamos a ver una producción de la minería del cobre y también producción de la industria pesquera, En el norte chico, cultivos de frutas y producción de vino y pisco también. En el centro, cultivo de frutas y la industria silvícola. En el sur, actividad agrícola y ganadera, industria silvícola e industria salmonera. La industria salmonera hoy día ha agarrado importante relevancia en nuestro país
y es una de las industrias que más exporta probablemente, no lo sé, junto con la fruta, con el vino, con la madera, que exportamos. Y acá hay una fotografía entonces de estas salmoneras que se encuentran en la zona sur y austral de nuestro país. En la zona austral también encontramos la actividad ganadera y la industria salmonera. Ahora, en este sistema neoliberal nosotros vamos a ver diferentes transformaciones, sobre todo de los focos industriales. Se van a reestructurar, estos focos industriales van a cambiar, ¿no es cierto?, en relación a lo que fue este proceso de modelo EASY, y se van a cambiar en función de que ahora vamos a tener, como mostré ahí, la industria silvícola y la industria salmonera, o también la industria pesquera, más ya no tan artesanal, por supuesto. Va a ir cambiando entonces la reestructuración de focos industriales. Y también tenemos la transformación de la ciudad en relación a la liberalización del suelo, de cómo este suelo entonces ya no va a ser protegido por el Estado, sino que va a estar abierto, se va a vender, comprar, etcétera, sobre todo también relacionado a lo que nosotros habíamos denominado como qué es lo que había ocurrido en la reforma agraria. Ok, esta es la materia. Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios. Esta no es una materia muy complicada ni muy compleja, es más bien para cerrar el círculo del espacio geográfico en relación a la historia de Chile. Recuerden que en la PSU actualmente no se ve geografía como tal, no se pregunta sobre clima, árboles, etcétera, sino que más bien se analiza los distintos cambios que ha tenido la geografía chilena históricamente y también debido a estos procesos económicos. La primera entonces es, en los campamentos de cobre, la población se tuvo que adaptar a un medio ambiente inhóspito, reglamentos internos, estrictos sistemas de turnos y patrones extranjeros. La cotidianeidad, la sociabilidad y la vida privada estaban marcadas por el trabajo y la geografía y un mundo social pequeño que dejaba poco espacio para la privacidad. Ahí está la cita de donde fue sacado. Y dice, la cita describe la relación entre la explotación del mineral de cobre y su entorno geográfico. De su lectura se desprende que, 1. Los campamentos eran construidos en zonas de difícil habitabilidad. 2. El aislamiento estaba condicionado por las estrictas normas de los dueños. 3. La escasa privacidad impedía habitar en zonas de difícil acceso. A. Solo 3. B. Solo 1 y 2. C. Solo 1 y 3. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Ahí habría que sacarle el solo. Ya, a ver, hay cierta unanimidad en las respuestas. Hay unanimidad. Entonces, la respuesta correcta es la B, efectivamente. Recuerden que nosotros estamos pensando en esta intervención que va a existir del ser humano en las ciudades y que estas ciudades no siempre van a ser iguales, no siempre van a estar enfocadas en un mismo objetivo. Por lo tanto, en relación al mineral y a su entorno geográfico, hablamos que los campamentos eran construidos en zonas de difícil habitabilidad. Efectivamente son construidos en el norte grande y en el pequeño norte, por lo tanto, hay una cierta dificultad en su acceso. Hasta el día de hoy incluso hay dificultad en el acceso de campamentos. Seguimos. El aislamiento estaba condicionado por las estrictas normas de los dueños. Exactamente, habían estrictas normas como se menciona acá, reglamentos internos, estrictos sistemas de turnos y patrones extranjeros. Y la escasa privacidad impedía habitar en zonas de difícil acceso. Eso no tiene relación, como que estaba a vuelta la frase, ¿no es cierto? Lo que no había, ¿por qué no había privacidad? Precisamente porque se habitaba en un espacio tan lejano que estaba controlado por el patrón que no existía privacidad. Por eso entonces cuando les mostré las salitreras, en el ejemplo de las salitreras, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, muy comúnmente gimnasios, colegios, pero que a su vez todo esto va a estar controlado por el patrón.
por la empresa. Seguimos. En el siglo XXI, la economía chilena se ha enfrentado a un conjunto de desafíos que están directamente relacionados con las nuevas exigencias internacionales. Una forma de enfrentar estos desafíos a nivel nacional, que ha tenido consecuencias directas sobre la geografía nacional, ha sido A. La desregularización del régimen monetario. B. La imposición del sistema de comercio proteccionista. C. La disminución de las importaciones de bienes suntuarios. D. El incentivo a la diversificación de los productos exportables. E. El abandono del modelo económico basado en el neoliberalismo. Es la D. El incentivo a la diversificación de los productos exportables. A ver, primero que todo, nosotros nos vamos a situar en el siglo XXI. Por lo tanto, descarto al tiro el abandono del modelo económico basado en el neoliberalismo. ¿Por qué lo descarto? Bueno, principalmente lo descarto porque estamos en el sistema neoliberal. ¿Ok? Segundo, ponemos una forma de enfrentar estos desafíos a nivel nacional que ha tenido consecuencias directas sobre la geografía nacional ha sido la desregularización del régimen monetario. No, porque no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando principalmente de la geografía. La imposición del sistema de comercio proteccionista, no. La disminución de importaciones de bienes suntuarios, no hay disminución, de hecho. Y el incentivo a la diversificación, esto está mal escrito, de los productos exportables. A ver, ¿qué es la diversificación? Es cuando yo voy ampliando el espectro de ciertas cosas, ¿ya? Me diversifico. Entonces, son de productos exportables. Recuerden que yo les había colocado acá, entonces, que nosotros habíamos comenzado a trabajar bajo este concepto, que es las ventajas comparativas. Si bien hay una idea de que nosotros seguimos exportando materia prima, ahora esta materia prima nosotros tenemos que ver entonces cómo lo vamos a seguir exportando y explotando a raíz de las ventajas que nosotros tengamos geográfica y materialmente en nuestro país, y por eso se van a crear o se van a desarrollar y potenciar nuevas industrias. Y les había nombrado entonces la producción de vino, cultivo de fruta, la industria silvícola, la salmonera, etc. Seguimos. Las estructurales implementadas en Chile durante la década de 1960 y 1970, las estructuras deben ser implementadas en Chile durante la década de 1960 y 1970. A ver, espérenme. Está mal escrita esta pregunta. A ver, les voy a contar yo la pregunta. Dice, una de las reformas más importantes implementada entre 1960 y 1970 fue la reforma agraria. Entonces, lo que preguntan es, ¿cuál de los siguientes aspectos se produjo un mayor impacto en el desarrollo de esta reforma? A. La tecnología aplicada a la producción agrícola. B. La concentración de la propiedad latifundista. C. La pobreza rural de los campesinos y trabajadores agrícolas. D. La urbanización de las grandes ciudades. Y E. La centralización de la tierra a manos del Estado. Vamos a pasar porque, como yo mencioné en la pregunta, es la B, la concentración de la propiedad latifundista. Vamos a
pasar esta pregunta porque me parece que está cambiada la parte de arriba, ¿ya? Entonces, no consideren la última pregunta porque no debiese estar correcta. Vamos a ver entonces la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Y dice, los yacimientos de cobre en Chile se localizan principalmente en A. Los salares nortinos. B. Las planicies litorales. C. La depresión intermedia. D. La cordillera de los Andes. E. Las desembocaduras de ríos. A, B, C, D, E. Veamos. Es la cordillera de los Andes. Esta pregunta es una pregunta distractora, porque ustedes relacionarán entonces que como se encuentran en el norte, nosotros vamos a relacionar los yacimientos de cobre con los salares nortinos. Sin embargo, el cobre no solo se encuentra en el norte, sino que también en la zona centro, ¿ya? Como Rancagua. Por lo tanto, las principales zonas donde se va a encontrar este yacimiento va a ser la cordillera de los Andes. Y hemos terminado la pregunta desafío. Preguntas ahora. Que tengan dudas, consultas sobre la... recuerden entonces que esta es la última, esta vez sí, la última clase que hacemos de Historia de Chile para pasar a la historia, el mundo en perspectiva histórica. El latifundio es lo que se denomina como la hacienda, principalmente. Un latifundio es una zona grande, una extensión grande de campo, donde hay un solo dueño, una concentración de territorio, entonces, que va a tener distintos trabajadores. A ver, las ventajas comparativas. Va a ser este concepto en el que ciertos países se van a especializar en ciertas exportaciones en función de sus capacidades productivas y geográficas. Por ejemplo, Chile va porque tiene unas condiciones geográficas importantes, tiene un conocimiento sobre la uva y el vino, se va a especializar en ese tema. No es como, no sé, por ejemplo, Chile por sus condiciones no va a exportar ron, pisco, vodka, etcétera, sino que se va a especializar y se va a concentrar entonces en el vino, en la actividad vitivinícola. ¿Qué me preguntan sobre la manufactura? La manufactura entonces es este proceso que está entre medio de la explotación, la extracción de materias primas, pasa por este intermedio para su comercialización. Entonces, puede ser la manipulación de la materia prima, el envase de la materia prima, cómo pasa desde este proceso hasta su comercialización. Me preguntan, profe, ¿la reforma agraria después del 73 abolió y devolvió los terrenos? Lo que ocurre es que se facilita, entonces se cambia la ley y se facilita la liberalización del territorio. Y con esto entonces muchas personas vendieron fácilmente su territorio. Y obviamente deja de existir la reforma agraria. Hay un corte trascendental en el 73. ¿Qué es lo principal de la reforma agraria? Lo principal para esta clase, ¿no es cierto?, es entonces el cambio en el espacio geográfico, cómo pasamos de pequeños propietarios. A ver, pasemos a la diapositiva de reforma agraria rápidamente. Acá está. Entonces, principalmente se realiza una reforma agraria considerando que había alta población rural que dependía de estas haciendas, de estos patrones, que tenían grandes hectáreas. Se expropia entonces estos terrenos y se van a distribuir en a pequeños y medianos propietarios, a propiedades familiares, a propiedades comunitarias también.
Lo que va a producir también que se va a debilitar el sistema de inquilinaje y se van a producir lo que nosotros hemos denominado los obreros campesinos, los obreros rurales. Esta masa de trabajadores que ya no va a depender en una hacienda, ya no va a estar situado físicamente en una hacienda, sino que va a ir variando de lugar en lugar. Sin embargo, durante la dictadura nosotros vamos a ver su disolución y la venta de propiedad, que va a nuevamente concentrar la propiedad en distintos dueños y en pocos y distintos dueños. Ya, entonces, vamos a... recuerden que también otra cosa muy importante de este tema es que el abandono de las oficinas salitreras produce entonces que en la actualidad estos lugares sean considerados patrimonios de la humanidad. Es importante comprender que a pesar de que se definen ciertos momentos históricos como la producción de cobre, el ICI, el sistema neoliberal, el salitre, etc. En la historia muchas veces estas cosas ocurren en forma paralela. No es que, excepto el golpe de Estado, pero no es que el 9 de julio a las 10 horas cambiamos de extracción del salitre a extracción de petróleo, ¿ya? Estos van a ir pasando en procesos paralelos. Por lo tanto, obviamente, nosotros vamos a ver que hay cosas que siguen hasta el día de hoy. Y el cobre, por ejemplo, la extracción del cobre no se elimina con el modelo ICI. De hecho, hasta el día de hoy, el cobre pertenece a lo que nosotros denominamos ventajas comparativas. Hay mucha extracción del cobre en nuestro país, una de las extracciones más relevantes hasta el día de hoy. A ver, ¿cuándo se extingue la época del salitre? Primero tiene su primera caída, tiene su primera caída con la creación del salitre sintético y posteriormente, ya cuando se elimina y se comienzan a cerrar las salitreras, es en 1930 debido a la crisis del 29. ¿Ya? Esa es la más importante y es porque se cierran las salitreras. La crisis del 29. No es cuando hacen el salitre sintético, esa es una primera caída, pero logran vivir de alguna manera hasta 1930, donde ya la crisis mundial, la exportación, recordemos que en la producción y en la época de producción del salitre, Chile dependía 100% de la economía extranjera. Y como esta economía extranjera cae, se deprime, ¿no es cierto?, incide directamente en Chile, que ha sido la crisis más importante que ha tenido nuestro país, económica. Nosotros nos vemos la próxima semana y vamos a ya comenzar ahora sí que sí a revisar sí o sí historia mundial, que es el mundo en perspectiva histórica, y comenzamos, si no me equivoco, con Primera Guerra Mundial. Que estén bien, nos vemos la próxima semana y estudien, revisen, vean los videos y hagan los ensayos. Todos los ensayos, hay muchos ensayos en internet, por lo tanto, revísenlo, vean las pruebas de la PSU anteriores, que les sirven muchísimo. Que estén muy bien. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención.
todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.